Entonces vamos a ver qué onda con las angiospermas. Las angiospermas pues básicamente son todas las plantas que tienen flor. Estamos hablando de que son más del 90% de todas las plantas que conocemos, y el hecho de que tengan flor y una serie de estrategias reproductivas más exitosas pues las vuelve más abundantes en la naturaleza, ¿no? Podemos decir que son plantas vasculares que tienen la presencia de flores y de semillas, ¿no? Todas las angiospermas, taxonómicamente hablando, están bajo la división Magnoliophyta, y su principal característica es que producen flores y frutos en al menos un estadio de su vida. Como ya lo comenté, son el grupo de plantas más abundantes y diversas, ¿no? Y pues el hecho de que produzcan flores y frutos pues les brinda aparte otra propiedad que los seres humanos y obviamente los polinizadores explotamos, que son los aromas, que pues tienen varias funciones, principalmente atraerlos para que ya sea se polinicen o alguien pueda comer esos frutos y de alguna manera dispersar la semilla pues para garantizar su reproducción y abundancia, ¿vale? Hay plantas que tienen ciertos mecanismos de dispersión de tanto de fruto como de semilla, ¿no? Eso lo vamos a analizar después. Bajo la división Magnoliophyta hay plantas que crecen como árboles, arbustos, trepadoras y algunas como hierbas en ambientes terrestres, y también hay plantas del tipo acuático, ¿no? Estas plantas básicamente están distribuidas en todo el planeta. Solo recuerden que en los únicos dos lugares en el mundo donde no hay plantas como tal es en los círculos polares, o sea, en una parte del polo norte y del polo sur. Como quien dice, las puntitas del planeta, debido a las condiciones climáticas, pues no hay planta, ¿no? Y hay plantas dentro de las angiospermas que son parásitas, epífitas, saprófitas, semiparásitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que se conoce como las angiospermas o los magnoliópsidos, pues vamos a tener dos grandes grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿vale? Entonces, las monocotiledóneas son la clase liliópsida y las dicotiledóneas la clase magnoliópsida, que es la imagen que ahorita les mandé por WhatsApp de esta tablita. Entonces, vamos a analizar cada una de estas, de las características que tienen tanto las dicotiledóneas como las monocotiledóneas. Entonces, dijimos que las dicotiledóneas son las magnoliópsidas, que son las que tenemos aquí. Entonces, magnoliópsidas, la semilla va a contener un embrión que tiene dos cotiledones, ¿vale? Entonces, esto que estoy señalando aquí con el cursor, pues es básicamente la semilla que tiene sus dos cotiledones, ¿ok? A eso se refiere esta imagen. Y luego dice, las partes de la flor son en múltiplos de 4 o de 5. Aquí tenemos la flor dicotiledónea, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, ¿vale? Esos son las partes de la flor en múltiplos de 5. Y luego dice, las venas en la hoja son usualmente ramificadas. Aquí lo tenemos. Vean cómo forman pues una red, una maraña, ¿no? Y luego dice, tienen un cambio vascular para su crecimiento secundario. Algunas, no todas. ¿Qué es el crecimiento secundario? Es la producción de lignina, lo que se conoce también como el tronco, como la madera. Cuando hablamos de plantas con crecimiento secundario, hablamos principalmente de árboles, ¿vale? Y luego dice, tiene un sistema de raíces pivotante. No sé si aquí viene la imagen, no, aquí no viene, ¿no? Y luego dice que el polen usualmente tiene 3 o más poros, ¿vale? Entonces es un polen que está un poquito más rugosito, ¿ok? Esas son las características de los magnoliópsidos o los dicotiledones. Ahora vamos a analizar a los liliópsidos o monocotiledones. La semilla tiene en el embrión un solo cotiledón. Y aquí tenemos pues la clásica imagen de un grano de maíz, un grano de elote. Aquí está pues su único cotiledón, ¿ok? Y luego dice, las partes de la flor están en múltiplos de 3. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 petalitos. Es un múltiplo de 3, 3 por 2 son 6. Las venas de las hojas son usualmente paralelas. Esto es lo que se ve así. Si se fijan, ya no está como una red, ya está más bien como una serie de líneas verticales, ¿vale? Dice, no tienen cambio vascular, que es lo que tenemos por aquí.
Luego tenemos que el tejido vascular tiene haces vasculares dispersos. Son estos tejidos conductores, estos como puntitos negros a lo que se refiere, ¿no? Tienen un sistema de raíces fibroso, como cuáles, como los pastos, como el zacate, etc, etc. Y normalmente el polen tiene un solo poro o surco, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la estructura reproductiva de este tipo de plantas? Bueno, sus estructuras reproductivas normalmente se encuentran en la flor. La flor es una rama especializada que tiene hojas especializadas que contienen a su vez estructuras reproductivas. ¿Cuáles van a ser estas hojas especializadas? Pues van a ser los sépalos, los pétalos, etcétera, etcétera. Las flores por lo general se encuentran atadas a la punta de un tallo conocido como el receptáculo. Las cuatro partes básicas de la flor son el sépalo, el pétalo, el estambre, que es parte del androceo, la estructura masculina, y el pistilo, que es básicamente el carpelo o el gineceo, que también es conocida como la estructura femenina. Los sépalos son las hojas florales encontradas en la parte más externa de la flor y en plural se le conoce como el cáliz, ¿vale? Normalmente el cáliz, pues nomás está así, ¿vale? Y luego dice, usualmente se ven de color verde parecido a hojas, pero en algunas plantas pueden tener color, como ocurre en los lirios y los tulipanes. Pueden confundirse incluso a veces pues con los mismos pétalos. Entonces, los sépalos van a ser aquellos que encierran a la flor en forma de un capullo y protegen el resto de las partes de la flor. Son como una estructura protectora que se encuentran encerrando el capullo de la flor. Los sépalos pueden ser individuales o pueden estar fusionados, ¿no? Y pueden tener diferentes formas. Ahora vamos a analizar qué es lo que tienen aquí. Esto que vemos aquí, pues es la estructura de una flor ideal. Aquí vemos el pedúnculo y el receptáculo, que es la base de la ramita donde va a estar unida la flor. Luego tenemos a los sépalos, que obviamente aquí ya está abierta la flor, pero estos sépalos pues básicamente forman lo que se conoce como el capullo. Y luego tenemos a los pétalos que en su sumatoria forman a la corola, del latín corola, que significa pues corona. Y luego tenemos la parte masculina, que es el estambre, que tiene dos partes, antera y filamento, ¿ok? Y luego tenemos la parte femenina, que es el estigma, el estilo y el ovario, que se conoce también como carpelo o pistilo. Ambas estructuras se pueden encontrar ya sea una sola, es decir, podemos tener flores solamente masculinas o podemos tener solamente flores femeninas, pero en lo general la mayoría de las angiospermas pueden llegar a tener flores que son hermafroditas perfectas, es decir, que tienen tanto el sexo masculino como el sexo femenino de forma funcional. Y la mayoría de las angiospermas pueden ya sea autopolinizarse o recibir polen de otra plantita de la misma especie, ¿vale? Ok, chicos, no sé si tengan por aquí alguna duda o pregunta. En las plantas dicotiledones tienden a tener 5 y en las monocotiledóneas 3, que es lo que decíamos anteriormente. Los pétalos en su sumatoria se conocen como corola en plural, ¿vale? Y es lo que normalmente vemos como lo más bonito de la flor, ¿no? Son el segundo grupo de hojas florales y se encuentran entre los sépalos y el estambre de la flor, ¿vale? Entonces, antes de continuar, vamos a explicar un poquito este esquema general de lo que es una flor, ¿vale? Entonces, de abajo para arriba tenemos el pedúnculo, que va a ser la ramita que va a terminar en la base de la flor, que se le conoce como el receptáculo, ¿vale? Luego tenemos lo que se conoce como el perianto. El perianto está constituido de dos partes. El sépalo, que es parte del cáliz, y todos los pétalos, que son parte de la corola, ¿no? Luego tenemos a la estructura femenina. ¿Cuál es la estructura femenina? Es el estigma, el estilo y el ovario, donde están contenidos los óvulos. Esas son las tres partes del carpelo o pistilo, ¿ok? Y por otra parte tenemos a la estructura masculina, que es el estambre.
El estambre nada más tiene dos partes. ¿Cuáles son? La antera, que es la cabecita donde se va a encontrar el polen, y el filamento, que es a lo que sostiene a la antera, ¿vale? Entonces, esas son las partes que tiene la flor ideal. ¿Por qué digo que esta es una flor ideal? No hay que olvidar que las angiospermas pueden tener ya sea flores masculinas, flores femeninas, pero en su mayoría tienen flores que son hermafroditas perfectas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen ambos sexos funcionales y que pueden autopolinizarse, ¿vale? Como les decía, los pétalos son conocidos como corola en plural. Este es el pétalo, es lo que se ve aquí en rosita o rojito. En su conjunto, la sumatoria de todos los pétalos son la corola, ¿vale? Esta estructura es típicamente con color o blanca, ¿vale? Pero eso es para nosotros. No olvidar que los polinizadores pueden ver otro rango de la luz y normalmente la coloración que tienen los pétalos les es indicativa para saber si existe o no polen o néctar dentro de la flor, ¿vale? Los pétalos tienden a ser más grandes que los sépalos y luego se caen después de un tiempo que la flor está abierta. Hay flores donde no se puede distinguir la corola y el cáliz, y a esto se le dice perianto, ¿vale? En ocasiones son del mismo color, o en ocasiones están todos completamente fusionados y es imposible saber dónde termina uno y dónde está el otro, ¿vale? Cuando los pétalos están fusionados en la base, se dice que esto es el tubo de la corola, ¿vale? Y el número de pétalos es el mismo de sépalos. Cuando los pétalos son iguales todos y tienen simetría, se le conoce como simetría regular, que es la actinomorfa, o cuando son distintos a otros se les conoce como irregular, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de esto. Cuando obviamente son un número impar, esto va a ser actinomorfa o en forma de pequeños radios, y las otras van a ser las zigomórficas, ¿vale? El estambre va a ser el órgano masculino en la flor y en plural se le conoce como androceo, que es esto que tenemos acá, ¿vale? Normalmente está ubicado en el interior del perianto y consiste en un filamento que termina en una puntita que es la antera. La antera, como ya les había comentado, contiene el polen y normalmente tiene dos sacos de polen maduro o sacos polínicos, donde es expulsado el polen cuando empieza la época de floración y reproducción de las plantas, ¿no? Algunas flores pueden tener estambres modificados y pues que no funcionan, ¿no? No todos necesariamente maduran, ¿no? Por otra parte, tenemos el pistilo o carpelo, que es el órgano femenino de la flor y normalmente se le conoce como gineceo. Por lo general está dentro de la flor y tiene las partes que ya les mencioné. Tiene el estigma, el estilo y el ovario, y adentro del ovario se van a encontrar pues varios óvulos, ¿ok? Esta parte no es que no sea importante, sino que nos la vamos a brincar. Son los ciclos de vida de las plantas que ya los vimos en la primera unidad en sexualidad de las plantas, ¿no? Lo que me interesa que veamos el día de hoy es la inflorescencia. Las inflorescencias es la forma técnica en la que se le conoce a la agrupación de flores, ¿vale? Este arreglo puede ser simple o compuesto y normalmente tiene diferentes nombres. Los de esta forma se llaman panícula. También tenemos espigas, como en el caso del trigo. También tenemos flores que crecen como en racimo, otras que crecen de esta forma que se le conoce como amento, y otras como, no sé si conocen las margaritas, crecen en forma de corimbo. Y finalmente hay umbelas, que si se fijan el nombre se parece un poquito a la palabra en inglés que se llama umbrella, quiere decir paraguas o sombrilla. A eso se asemejan este tipo de arreglos, ¿no? Y finalmente la inflorescencia, pues de las más extrañas, pues es la forma de capítulo, que es el clásico crecimiento de las flores de girasol, ¿vale? Ahora bien, voy a regresar para acá. ¿Por qué son importantes estos diferentes tipos de flores? Porque los diferentes tipos de flores van a tener diferentes tipos de polinización. Normalmente lo que se busca es que haya una polinización cruzada. ¿Cómo se da esto? A través de vectores. ¿Cuáles son los vectores?
el agua, el viento, etcétera, etcétera, pero principalmente los insectos, ¿vale? Hay insectos que trabajan de día, hay insectos que trabajan de noche, pero pues la gran mayoría, su chamba, como en el caso particular de las abejas, pues es tratar de polinizar a las flores para garantizar la producción de frutos, a su vez la producción de semillas, y que de esta manera se continúe el ciclo de vida de las plantas. Si se fijan, normalmente, y esto es pues no diría que es un error, pero es algo que sí debería ponerse como en los libros, en la gran mayoría no se ve por ningún lado en los ciclos de vida que llegue un insecto, tome el polen y continúe el ciclo de vida de las plantas, ¿no? Aquí tampoco se ve, ¿vale? Entonces es algo muy, muy extraño, ¿no? Que a veces no aparece, ¿no? Y por eso a veces la gente no tiene tan presente que los polinizadores son quienes hacen en su mayoría esa chamba, ¿no? No solamente los insectos hacen esa chamba, ¿quiénes más lo hacen? Bueno, también pueden ser algunos otros animales, como lacertilios pequeños, puede ser también aves, y en el caso particular de los agaves en México, y le debemos mucho a esos animales, los murciélagos hacen la polinización del agave, y sin murciélagos, pues no habría tequila, ¿vale? Entonces, por eso es importante que conozcamos acerca de los procesos de polinización. Aquí tenemos otros tipos de inflorescencia para que ustedes, estos son un poquito más específicos que los de acá, en caso de que la flor que ustedes luego traigan no corresponda a ninguno de los anteriores. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya se dio la polinización, por lo general los frutos de las angiospermas van a ser pues bastante carnosos y con mucha agua. A la parte externa ¿cómo se llama? Del fruto se le conoce como exocarpo, a la carnita se le conoce como el mesocarpo, y el endocarpo va a ser como la cáscara de la semilla. Esos serían los cuatro componentes básicos de un fruto. Al exocarpo, que habíamos dicho que es la cáscara del fruto, al mesocarpo, que es la carnita, y al endocarpo, que es la cáscara de la semilla, se les conoce en su totalidad como el pericarpo, ¿vale? Eso va a ser las estructuras de un fruto. Y aquí tenemos pues una cereza, ¿ok? Entonces, antes de ponernos a ver qué onda con todos los frutos, su chamba va a empezar a terminar de leer este capítulo, y para la siguiente sesión vamos no es una práctica de laboratorio como tal, sino que vamos a traer una flor y un fruto. ¿Para qué? Para terminar por lo menos una línea de estas tablas, ¿no? Vamos a ver cuáles encuentren ustedes que sean frutos secos y cuáles frutos carnosos, ¿vale? O si les toca un fruto simple, múltiple o agregado. Pero para eso tienen que leer lo anterior, ¿ok? Y aquí lo vamos a hacer durante la clase, ¿vale? De la flor vamos a ver su simetría, si tiene las dos estructuras, masculina y femenina, y si tiene pistilo o estambres, ¿ok? Pero eso pues lo vamos a hacer con un flor o una fruta. Si pueden traer los dos, qué bien, si no más uno, pues no más uno, ¿ok? Chicos, no